o solamente de Recién, dos. recién, mira, ahí los compartí y los vuelvo a compartir. Recién me los están mandando. Dale. Eh, tardaron mucho y me mandaron 3 juntos. Ahí los vuelvo a compartir. Yo igual los voy a subir, no ahora porque dentro de un rato tengo otra actividad, pero entre hoy y mañana los subo estos teóricos. Yo compartí los links en el grupo general. Bárbaro. Gracias. Ni los miré, no sé ni qué, cómo se enlazan. Bien. eh, Más dudas, o de las lecturas, o de lo que estuvimos viendo en teóricos. Finalmente, lo de el teórico que se vinculaba a la perspectiva descolonial y lo que trabajamos la semana pasada con Laura Santillán, ¿eso lo tuvieron claro? La verdad que en mi grupo, recién ayer terminamos después de tanto debate, el punto 1 y recién ahora nos vamos a poner con la unidad 2. Estábamos un poco jugados con el tiempo y bueno, volver a rever la clase y todo para ver qué puntos destacamos, porque eso nos pasaba que de todas Léeme las la lecturas consigna, léeme la consigna. de la 2, Sí, o ponela en escribir pantalla. no sé hacer eso. Bueno, no importa. Lo leo. Escribir un texto en el cual despliegan los siguientes interrogantes. ¿Cuál es el efecto que tiene el discurso patriarcal en la configuración familiar? ¿Y cuáles son los aportes que nos ofrecen los distintos autores del programa para pensar la constitución de la subjetividad en el niño? Bien, perfecto. Si no leyeron los textos y no estuvieron en las clases, es imposible contestarlo. Pero lo que sí No, les quiero recordar es que sacamos 2 textos, el de Clara Shexman, sí, que eso no lo tenemos, porque está. en la clase estuvimos. En la clase estuvimos. Pero Entonces, bueno, hay fue 2 textos medio. que no los tienen que Sí, trabajar, ¿sí? Eso los va a ayudar bastante. Porque son como 2 perspectivas donde no van a tener que entrar y que tienen que ver más con el psicoanálisis. Los dejamos para la unidad que viene y lo vamos a trabajar con el psicoanálisis. Ahora, sí, lo de Eva Giberti y todo lo que tiene que ver con la propuesta de la pedagogía de la crueldad y, bueno, lo de Rita Segato también vinculado a eso, el texto de Rita Segato, los va a ayudar a hacer entender qué quiere decir esto de descolonizarse, ¿no? Que para mí es muy importante en una subjetividad latinoamericana, de ¿sí? hecho en la Más clase costó eurocentrista. mucho ver esa idea de lo que nos es transparente en lo que en la colonia, por así decirlo, lo que transmitimos. Pero yo Eh, no estoy diciéndoles que ustedes hoy tengan una idea acabada, sino que empiecen a reflexionar sobre esas ideas, ¿entiende? Porque yo entiendo que es algo totalmente novedoso y que mueve mucho las estructuras y las subjetividades propias. ¿Mm? el tema en la relación con los niños de lo que decía Rita puede ser el concepto que nosotros tenemos tan incorporado, lo colonial. Lo digo así porque no me acuerdo ahora las palabras que se usaron en la clase. Que es como que en esta conformación de niños que nosotros hacemos socialmente, seguimos transmitiendo de generación en generación esas ideas, me acuerdo que hablábamos como que tenemos que alcanzar siempre metas, llegar a objetivos, como todo eso del capitalismo también. Ujú, ujú, ujú. Puede estar un poco relacionado con eso, que lo que tenemos incorporados lo trasladamos de generación en generación a los chicos que estamos educando. Que además, cuando nosotros no revemos que estamos atravesados y naturalizando esas prácticas, las vivimos perpetuando. Claro. ¿Se entiende? Eso es interesante. Y después también en el planteo que hace ese gato, ella plantea prácticas contextualizadas, ¿sí? Prácticas políticas vinculadas a las necesidades concretas de la comunidad. Volver a la comunidad, volver a esta idea de la aldea en la que, bueno, en la que las personas se conocen y las decisiones que toman las toman porque son necesidades propias y no necesidades implantadas desde el consumismo, por ejemplo. No lo entendí, perdón. Por ejemplo,
Sí, consumir. sí, Muchas veces uno consume cosas que realmente no necesita, pero las consume porque están implantadas en la comunidad. sí, ¿Eh? sí, sí, ¿Sí? sí. Y no genera ni siquiera un beneficio subjetivo, es por consumismo nada más, ¿se Ujú. entiende? Entonces, eso nosotros podemos seguirlo perpetuando porque no lo reflexionamos y no vemos por qué lo hacemos ni para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Que tienen que ver con lógicas sí, del capital, ¿sí? Y Natalia, no de una necesidad concreta de Bien, subjetivizar ahí. bien. eso no es lo que habla Giberti cuando empieza a hablar También, del tema de la globalización. es que ese capítulo de Giberti no lo tenían digitalizado, pero salió y salió bárbaro porque creo que les hace un gran aporte también a la lectura de ese gato. O sea, Giberti en ese capítulo ayuda a también acompañar al escrito que nosotros le ofrecimos de las unidades de ese gato. Y está muy bien, es una muy buena relación articular esos textos, sí, 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 sí. Bien. Tengo una consulta. Sí, Respecto a la primera consigna, pues nosotros ya estamos por empezar la consigna 2, ayer más o menos estamos finiquitando la 1. Mi pregunta es, viste que se supone tenés que recuperar los relatos hechos en la actividad introductoria. A partir de esas definiciones iniciales que nosotros hicimos, tenemos que ver qué características son las que son compatibles con el modelo mecanicista, organicista o sobre la concepción del ciclo vital. es que en realidad lo que nosotras queríamos hacer es trabajar ideas previas sin que ustedes lean nada, por eso en esa primera actividad donde se encontraron con Cecilia y con Paula, se trabajaron Claro. esas actividades previas y anotar todo eso para después ver desde dónde uno está más atravesado, desde Ah, una Ah, perspectiva más del ciclo bien. vital, porque uno dice, sí, la vida es permanentemente aprendizaje, claro, claro. Lo que yo ¿no? digo es porque nosotros respondimos en torno a que o sea, respetamos esta pauta, responder más o menos lo que es la psicología del ciclo vital en relación a la conformación del niño. Cuando hablábamos de psicología vital, al final pusimos lo que nosotros habíamos, o sea, citamos lo que nosotros dijimos en esa cuestión introductoria y dijimos que la perspectiva inicial nuestra pertenecía más a justamente la psicología del ciclo vital que trata el texto de Dulce Ruiz. Bien, ¿y por Y qué? después para el niño, Y eh, justifiquen por qué, por sí, qué. sí, eso justificamos justamente. Después para Perfecto. el niño exactamente lo mismo y al final agarramos nuestra definición inicial, que al final terminó siendo bastante mecanicista, pero eh, a- cuando dimos la respuesta terminamos yendo más por un modelo organicista. No lo dijimos textualmente esa parte de que es modelo organicista, pero sí estamos señalando que la perspectiva con la que arrancamos a responder fue más mecanicista. Estaría bien, ¿no? Sí, perfecto. A mí lo que me Perfecto. interesa es que ustedes se den cuenta que no hay un solo pensamiento, que además, hoy por hoy, el ciclo vital, la perspectiva desarrollista y la perspectiva evolucionista Mecanicista. conviven, Sí, ¿sí? Están listo. conviviendo, Muchas gracias. ¿sí? Y además de ustedes puedan verse en eso, verse, observarse pensando así y a veces también reflexionando. O sea, lo importante es que reflexionen acerca de cómo se piensan o cómo piensan estas perspectivas o este estudio o este acompañamiento a pensar al niño como futuros docentes, ¿sí? Bien, ¿más preguntas o dudas? Otra cosa que les digo, yo estoy el viernes a las 12 en horario de consulta. Si necesitan ahí volverme a encontrar, estoy para contestar dudas, sacar dudas o para charlar un poquito sobre la unidad 2, que me doy cuenta que hoy por hoy es como que todavía están como en ese proceso, ¿no? Yo estoy. Y ahora tienen los teóricos, por suerte. ¿Hay algo más, chicos? Si no, vamos a trabajar, pues es una semana que están trabajando en práctico.
Si no hay nada más, lo dejamos acá. Díganme ustedes, yo estoy para ustedes. Bueno, María Elvira. Perfecto. No hay nuevo texto porque como no avancé, no subí nada esta semana a Petco, ¿sí? En la semana que viene voy a estar subiendo ya el texto de los dos textos que faltan de la unidad 2 y voy a iniciar subiendo textos de psicoanálisis ya, porque la semana que viene damos el teórico con Paula Solsona sobre psicoanálisis, ¿sí? Ah, Ton López, profe, lo que estuvimos armando en la actividad 1 fue algo estructural. Sí, lo vi, leí eso, sí. Sí, está perfecto, lo que recién conversamos, sí. Profe, yo tengo una consulta sobre, o sea, me resulta complicado abordar la pregunta de cuál es el efecto que tiene el discurso patriarcal en la configuración familiar. Eh, Tengo que, o sea, el planteamiento que tenía inicialmente era tomar más o menos el origen histórico de la concepción de familia y argumentarlo porque creo que el texto más central, o sea, el que a mí más me sirve para argumentar todas las respuestas es el de Giverti, que es el más largo. Son varios Eh, capítulos. sí, 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 Ujú. estuvieron hebilosos esos capítulos. Pero respecto a la configuración del discurso patriarcal, me convendría mencionar esto de porque no sé si responderlo de un punto de vista más teórico o centrado en todo lo que es todo el panorama latinoamericano, porque también tenés el texto de Santillán, que, que habla sobre la educación, pero cerca ya más o menos mitad de texto, contextos socialmente de discriminación social, de esto de la discriminación hacia los sectores pobres y cómo la educación influye. Y Giverti no habla exactamente de lo mismo, pero sí toma por esas vertientes, porque son muy generales para compararlos. Entonces solamente toma vertientes de casos generales en los que la cuestión demográfica, social y económica influyen en el ciclo de crecimiento del infante y las influencias que va a tener en su psique tardía. Y Chicos, justamente yo igual quería agarrar. me parece algo que me hiciste pensar algo muy interesante. Fíjense que ustedes tienen al final del programa de la bibliografía fuentes de UNICEF, con Declaración de los Derechos del Niño, Sí, y vean las estadísticas también. Fíjense que una de las cuestiones latinoamericanas más contundentes es que la vulnerabilidad de la infancia es un porcentaje muy alto. Entonces, cuando uno habla de protección infantil, está hablando de una población una franja de población muy grande. Entonces también eso es importante, porque ¿por qué le estamos dando tanta importancia a la vulnerabilidad en la infancia? Porque Latinoamérica en su contexto tiene profunda vulnerabilidad. claro, ¿Se por todo esto entiende? de la Ujú. grieta y la desigualdad. Sí, Pero más en que términos grieta sociales y es una, económicos, sí, por proyectos, ¿sí? Proyectos a los cuales están involucrados los países latinoamericanos, ¿sí? claro. Por eso le quería consultar. Tendría que ir o sea, porque puede ir por los dos lados, pero cuando Ujú. tenemos que mencionar los aportes que dan los distintos autores, son muchísimos aportes para solamente hacerlo en 2000 palabras y que Por sea, eso, ustedes pueden seleccionar la vulnerabilidad de la infancia o pueden seleccionar el contexto sociohistórico político de Latinoamérica o o pueden sea que la responde en base a lo que yo argumente, no hace falta que meta todas y cada siempre, una de las perspectivas. siempre, siempre la fortaleza está puesta en el argumento, en la Ah, construcción de un argumento y de una reflexión. No estamos esperando respuestas lineales,
Por eso no tienen Claro, yo estaba, preguntas porque, lineales. o sea, lo que íbamos a abordar con mis compañeros era una respuesta un poco más teórica y generalizada sobre los Mm, aportes, o sea, tanto en la construcción patriarcal, argumentado con todo esto de la subjetividad del niño, y cómo ujú, en la historia, porque bueno, yo provengo de historia, entonces se me dio un poco más fácil darle ese enfoque, ujú. en vez de irlo tan al contexto y todo eso, sino señalar cómo los distintos contextos a través de la historia fueron más o menos apuntalando y cambiando este discurso patriarcal y a su vez la conformación de la subjetividad del niño. Perfecto. Es una Ah, muy buena mejor. construcción. Entonces Piensen puedo que hacer son una depuración y construcciones. no meter todas las visiones. Eso está bueno. Gracias. Ujú. Eso era lo que quería saber. Y inclusive ustedes pueden leer una fuente o encontrar un artículo o encontrar una imagen o encontrar lo que quieran, una foto, y desde ahí también ese recurso darle vida a la escritura, ¿se entiende? Sí, Porque lo que intentamos hacer es que ustedes puedan articular con su futura desempeño como docentes, que la psicología los ayude a visualizar la realidad. está bien. Gracias. De nada. Chicos, si no hay más preguntas, me encantan estas preguntas súper interesantes como las que estaba recién planteando el compañero, pero si no hay preguntas, no hay preguntas, seguimos trabajando. ¿Mm? Por eso les decía que no tiene sentido grabar esta clase.